Buenas, mis amigos lectores. Vamos a leer Fuego Interno, comentado. En la introducción, en los últimos 15 años he escrito extensos relatos sobre mis relaciones de aprendiz con un brujo indio, don Juan Matus. A causa de lo extraño de los conceptos y prácticas de don Juan, que yo comprendiera e interiorizara, no he tenido otra alternativa sino presentar sus enseñanzas en forma de narraciones descritas, relatos de lo que me ocurrió, tal y como sucedió. La organización total de las enseñanzas de don Juan se basaba en la idea de que el hombre tiene dos tipos de conciencia. El hombre tiene dos tipos de conciencia. Él nombró el lado derecho y el lado izquierdo. De acuerdo con ello, dividió su instrucción. Las enseñanzas para el lado derecho, que es el lado del tonal, y el lado izquierdo, el lado del nahual. Y esas enseñanzas para los dos lados. Describió primero como lo normal de todos nosotros, el estado de conciencia necesario para desempeñarse mundo cotidiano, el lado del tonal, lado derecho. Dijo que el segundo era lo que no es normal, el misterio del hombre, el estado de conciencia requerido para funcionar como brujo y vidente, el lado del nahual, el ensoñar. Las enseñanzas para el lado derecho las llevó a cabo en mi estado de conciencia normal, el acecho. He descrito estas enseñanzas a detalle en todos mis relatos. Bien. En las enseñanzas de don Juan Matus le transmite a Carlos Castaneda en todos sus libros, utiliza varios vocabulario. Dentro de esos, el diferente distinto de vocabulario se basa en dos columnas. Supongamos que estas dos columnas, columna negra y esta columna azul, el lado derecho, es la columna del tonal, la columna del acecho, la columna del mundo cotidiano, el mundo ordinario, la conciencia normal de todos los días. Y hasta donde dura el sol. Cuando entra el crepúsculo, la raja de los dos mundos, entra la columna izquierda, que la columna izquierda es el mundo misterioso, es el mundo del ensueño, es el mundo del nahual, es el mundo de la conciencia acrecentada, es ese mundo que está ahí y que don Juan le enseña a moverse entre estados de acecho y estados de ensueño, entre conciencia normal y conciencia objetiva. De eso nos va narrando acá Carlos Castaneda. El maestro que tuvo para la conciencia acrecentada fue el Nahual Genaro, don Genaro, y el que le ayudó a barrer la isla del Tonal, a arreglar su mundo cotidiano, fue don Juan Matus. Bien, eso lo explica en Relatos de Poder. Ahorita estamos en Fuego Interno. Ese aprendizaje, a mi modo de pensar, de aquel entonces culminó con un acto incomprensible, que don Juan y don Genaro me hicieron ejecutar, me hicieron saltar desde la cima de una montaña a un abismo. En uno de mis relatos he descrito lo que me ocurrió en aquella ocasión. Lo que yo creí que era el último drama de las enseñanzas para el lado derecho fue representado ahí, en esa cima, por el propio don Juan, don Genaro, los aprendices, Pablito, Néstor y yo. Pablito, Néstor y yo nos precipitamos uno por uno a ese abismo. Durante años después creí, a pie de puntillas, que mi absoluta confianza en don Juan y don Genaro fue lo que inexplicablemente me hizo sobrevivir. Hasta llegué a creer que al sobrepasar mi pánico racional
al enfrentar mi inevitable aniquilación fue lo que me salvó. Ahora sé que no fue así. Sé que el secreto estaba en las enseñanzas del lado izquierdo, y que al impartir esas enseñanzas implicó una tremenda disciplina y perseverancia de parte de don Juan y Genaro y otros de sus compañeros. Me ha tomado casi 10 años recordar exactamente lo que ocurrió en las enseñanzas para el lado izquierdo. Ahora sé qué fue lo que me hizo estar dispuesto a realizar el acto de tal magnitud de precipitarme a un abismo. En sus enseñanzas para el lado izquierdo, don Juan dejó entrever lo que don Genaro y sus otros compañeros realmente eran y lo que hacían conmigo. No me enseñaban brujería ni encantamientos. Me enseñaban las tres partes de un antiquísimo conocimiento que poseían. Ellos llamaban estas tres partes el estar consciente de ser, el acecho y el intento. El estar consciente de ser es el ensueño, luego viene el acecho y el intento. El intentar, tanto en el mundo cotidiano como en el mundo misterioso, mundo del Nahual. Y no eran brujos, eran videntes. Y don Juan no solo era vidente, sino que también era un Nahual. Es decir, un maestro, un líder de un grupo de brujos, de guerreros. En sus enseñanzas para el lado derecho, don Juan ya me había explicado muchas cosas acerca del Nahual y acerca de los videntes. Entendí que ser vidente era la capacidad que tienen los seres humanos de ampliar su campo de percepción, hasta el punto de poder aquilatar no solo apariencias externas, sino la esencia de todo, es decir, abrir su percepción. En otras cosas me había explicado que los videntes ven al hombre como un campo de energía, el huevo luminoso, algo parecido a una bola de luz o a lo que llaman el huevo luminoso. Decía que por lo general estos campos de energía están divididos en dos secciones y que la excepción de esta regla son los hombres y las mujeres que tienen sus campos de energía divididos en 3 o 4 partes. Debido a ello, esas personas son muy fuertes y adaptables que el hombre común y corriente, y por lo tanto pueden convertirse en nahuales al volverse videntes. Es decir, entre más capas tiene el huevo luminoso, el hombre común y corriente tiene una sola mente. Los que van a ser nahuales tienen 2, 3, hasta 4. Es decir, su luminosidad, su capacidad energética es muy grande. Tienen mucha energía. Fue sin embargo en sus enseñanzas para el lado izquierdo donde don Juan elucidó totalmente los indicados detalles de ser un vidente y de ser un nahual. Es decir, el primer requisito para ser nahual, su huevo luminoso, sus capas de su huevo luminoso, debe de tener más de una sección, más de una capa. Es decir, debe de haber energía. Recalcó innumerables veces que ser un vidente implica el comando de recursos perceptuales imposibles de definir y que ser un nahual es llegar a un pináculo de disciplina y de control de la atención y de la energía. Ser un nahual significa ser un líder de grupo, ser un maestro y un guía. Como nahual, don Juan era un líder de un grupo, conocido como la partida del nahual, lo explica en El don del águila, en la regla del nahual, compuesto por 8 videntes femeninas: Celia, Delia, Hermelinda y Carmela, Nalinda, Florinda, Zuleika y Zoila; 3 videntes masculinos: Vicente, Silvio Manuel y Genaro; y 4 propios, o mensajeros: Emilio, Juan Tuma, Marta y Teresa. Pero don Juan no solamente era el guía de la partida del nahual, sino que también educaba y guiaba a un grupo de videntes, aprendices conocidos como la partida del nuevo nahual. Es decir, el nahual
debía de llevar su grupo, de ahí de la capacidad de que debía de tener una gran energía para llevar a su grupo a traspasar, a ir más allá del águila, más allá de la tercera tensión, sobrepasar la primera, segunda tensión y la tercera tensión, que es la conciencia total, y aparte debía de dejar al futuro Nahual y entrenar a su grupo, que es lo que hizo Don Juan, o trató de hacer con Carlos Castaneda, porque ya no le dio tiempo. No solamente era el guía y la partida de Nahual, sino también que educaba y guiaba a un grupo de videntes aprendices conocidos como la partida del nuevo Nahual. Consistía ese grupo de 4 hombres jóvenes, era el grupo de Carlos Castaneda, Pablito, Néstor, Eligio y Benigno, que después los dejaría y entraría un grupo más compacto, el de Carlitos, y puras mujeres. De 5 mujeres, Soledad, la Gorda, Lidia, Josefina y Rosa. Las brujas eran las nuevas en su grupo compacto, era Florinda, Carlotrix y Taisha. Yo era el líder nominal de ellos, junto con Carol, la mujer nahual. Las enseñanzas para el lado izquierdo me fueron dadas cada vez que yo entraba en un estado único de claridad percentual que él llamaba conciencia acrecentada. Entraba a la segunda tensión y veía, entonces ahí le eran dadas unas ciertas enseñanzas. A lo largo de mis años de asociación con Don Juan, repetidamente me hizo entrar en tales estados mediante un golpe que me daba con la palma de su mano en la parte superior de la espalda. Le movía el golpe en nahual o el movimiento del punto de encaje. Don Juan me explicó que en un estado de conciencia acrecentada, la conducta de los aprendices era tan natural como la vida diaria. Su gran ventaja es que pueden enfocar sus mentes en cualquier cosa con fuerza y claridad descomunales. Pero su desventaja está en la imposibilidad de traer al campo de la memoria normal lo que sucede. Lo que le acontece en tales estados se convierte en parte de sus recuerdos cotidianos, solo a través de un asombroso esfuerzo. Mi interacción con los videntes, compañeros de Don Juan, fue un ejemplo de esa dificultad de recordar. Debía de recordar todo lo que había hecho, ¿no? Todo lo que hizo en la segunda tensión. Esa amnesia del conocimiento. Debía de otra vez reagrupar el conocimiento. Con la excepción de Don Juan, yo solo tenía contacto con ellos en estado de conciencia acrecentada. Por ello, en mi vida normal no podía recordarlos de ninguna manera. Después de esfuerzos inauditos, llegué a recordar que siempre me reunía con ellos de un modo casi ritual. Comenzaba al arribar en mi coche a la casa de don Genaro en un pueblito al sur de México, puede ser Oaxaca. De inmediato don Juan se unía a nosotros y luego los tres nos empeñábamos a ejecutar las enseñanzas para el lado derecho. A cabo de un rato, don Juan me hacía cambiar niveles de conciencia. Es decir, estaba en una conciencia ordinaria, en el tonal, y de pronto, ya a través del golpe de Nahual, le movía su punto de encaje y entraba en una conciencia acrecentada, lo que los maestros yogi le llaman Chikipakti, paz. Don Juan me hacía cambiar niveles de conciencia y yo los llevaba a los dos en mi coche a un pueblo cercano más grande donde don Juan y don Genaro vivían con otros compañeros videntes. Cada vez que yo entraba en una conciencia acrecentada, no podía dejar de maravillarme de la diferencia entre mis dos lados, tonal y nahual, conciencia normal y conciencia acrecentada. Siempre sentía como si un velo se me quitara de los ojos, como si antes hubiera estado parcialmente ciego y ahora podía ver.
La libertad, el absoluto regocijo que solía posesionarse de mí en esas ocasiones, no puede compararse con ninguna otra cosa que haya experimentado jamás, pero al mismo tiempo había un aterrador sentido de tristeza y añoranza que iba de la mano con aquella libertad y aquel regocijo. Don Juan me había dicho que sin tristeza y añoranza uno no está completo, pues sin ellas no hay sobriedad y no hay gentileza. Decía que la sabiduría sin gentileza, el conocimiento sin sobriedad son inútiles. Va otra vez. Decía que la sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. ¿Por qué son inútiles? Porque lo vuelven a uno soberbio. No hay humildad. Hay mucho brujo que es soberbio. Se suben al tabique y se pierden. La meta final de sus enseñanzas para el lado izquierdo fue la explicación que don Juan, junto con algunos de sus compañeros videntes, me dieron acerca de las tres facetas de su conocimiento: la maestría de estar consciente de ser en el ensueño, estar consciente del ser en el ensueño, la maestría del acecho, aprender a acechar en la cotidianidad y en nuestro interior, y la maestría del intento, de la voluntad. Esta obra trata de la maestría de estar consciente de ser. Yo la describo aquí como parte del arreglo total que don Juan usó a fin de prepararme para llevarme a cabo el asombroso acto de saltar al abismo, debido al hecho de que la experiencia aquí narrada tuvieron lugares en estados de conciencia acrecentada. No puede tener la trama de la vida cotidiana, carecen de un contexto mundano, aunque he hecho lo mejor por proporcionarlo, sin hacerlo ficción. En el estado de conciencia acrecentada se tiene mínima idea de lo que nos rodea, puesto que la concentración total queda ocupada con los detalles de la acción del momento. Es decir, estás concentrado, estás en conciencia acrecentada, estás viendo los momentos precisos, pero no eres consciente de todo lo que hay a tu alrededor. En este caso, naturalmente, la acción del momento era la elucidación de la maestría de estar consciente de ser. Estar consciente de ser. No nada más de una parte, sino de todo lo que te rodea. Don Juan me dio a entender que dicha maestría era la versión moderna de una antiquísima tradición que él llamaba la tradición de los antiguos videntes toltecas. Recordemos que él es un tolteca. Tolteca es hombre de conocimiento. Aunque él sentía que estaba unido de modo inextricable a aquella antigua tradición, es decir, la tolteca, se consideraba a sí mismo como uno de los videntes del nuevo ciclo, porque dividía la toltequidad en los antiguos videntes, que quedaron atrapados en la segunda tensión, y los nuevos videntes, los que buscan alcanzar la libertad total en la tercera tensión. Cuando una vez le pedí que me describiera las características esenciales de los videntes del nuevo ciclo, lo primero que me dijo fue que son los guerreros de la libertad total. Luego explicó que son tales maestros del estar consciente de ser, del acecho y del intento. Esto quiere dar a entender que están despiertos en su conciencia las 24 horas del día. ¿Cómo es posible eso? Pues están despiertos las 12 horas en las que dura el sol y las otras 12 horas que entra el crepúsculo. Cuando uno se va a dormir, son conscientes de sus sueños. No duermen como un costal de papas, sino tratan de estar conscientes del ensoñar. Que la muerte no los alcanza como las alcanza al resto de los seres humanos. Aquí, ¿a qué se refiere don Juan? Que la muerte comúnmente a una gran mayoría de seres humanos
si viven una vida inconsciente, por lógica, van a morir inconscientemente. Entonces son tragados por la gran oscuridad y reciclados y otra vez empiezan de nuevo. Sin en cambio el guerrero, al tratar de vivir una vida consciente, enfrenta a la muerte de manera consciente y pasa a un nuevo nivel de conciencia, ya diferente al humano. Los guerreros de la libertad total eligen el momento y la manera en que han de partir de este mundo. En ese momento se consumen en un fuego interno y desaparecen de la faz de la tierra, libres como si jamás hubieran existido. Bien, hasta ahí le vamos a dejar en lo que es la introducción de fuego interno. Eso de que eligen como el momento de su muerte es porque empiezan a acumular energía interna. Don Juan Matus dice que nosotros nacemos con cierta energía interna y esa energía interna, pues con el paso del tiempo la vamos ocupando en diferentes maneras, ya sea las actividades de la vida cotidiana, como es trabajar, estudiar, estar en familia, tener hijos, vincularnos con actos sociales, etcétera. Entonces ahí se va moviendo nuestra energía interna. Pero muchas veces hay hábitos que nos jalan más energía. Y entonces ahí es cuando entra un desequilibrio energético. Entonces lo que hace don Juan Matus es redirigir la energía interna. Y a empezar a redirigir la energía interna empieza una acumulación de energía en nuestro cuerpo, lo que en otras tradiciones como la hindú se le llama chakras. Entonces en los diferentes chakras o ruedas de energía, pues se necesita cierta energía para ir elevando de chakra en chakra. Entonces las personas que empiezan a aumentar su energía interna, su impecabilidad, empiezan a ser impecables, a aumentar su poder personal, se vuelven en personas al inicio muy magnéticas, es decir, la gente que está alrededor de ellas pues les llama algo de atención, los consideran como de atracción, como que tienen un cierto magnetismo, pero lo que realmente es una energía acumulada o una energía hereditaria, dependiendo de cómo la calidad energética con la cual tuvieron y la cual utilizan. Entonces, cuando van acumulando más y más energía interna, es cuando don Juan Matus agarra y dice que los nahuales son aquellas personas que tienen la suficiente energía interna para convertirse en una bola de luz. Acá en México, no sé cómo se le llame en tu país, en el lugar donde me estés viendo, pero aquí en México hay muchas leyendas de las famosas brujas o bolitas de luz, en las cuales en las noches pues llegan a aparecer y se ven así por lo que son bolitas de luz, ¿no? En las montañas a lo lejos. Estas son personas que se prendieron en fuego interno, se prendieron en fuego interno y entonces andan, ¿no? Andan volando y tienen la capacidad de prenderse en fuego interno en una bola de luz o de fuego y regresar otra vez al cuerpo físico. A lo que habla don Juan es que cuando tienes una energía suficiente porque la bola de fuego no nada más depende de la calidad energética del brujo o de la persona que la está haciendo, porque la bola puede ser una bolita de fuego pero sin mucha luminosidad. Sin en cambio hay personas que tienen suficiente energía, que tienen su bola de fuego es muy luminosa, y hay otras que pueden crear su propio cuerpo, es decir, el cuerpo físico, pero ahora se ve como si fuera un cuerpo luminoso, un cuerpo luminoso.
Entonces todo empieza en una bolita y esa bolita va en acrecentamiento, ¿no? Que fue lo que hizo don Juan Matus en el salto. En el famoso salto se prende en fuego interno y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega a convertirse, ¿no? Silvio Manuel también le enseña esto a Carlitos en el don del águila, cuando agarra y le dice, mira Carlitos lo que debes de lograr. Le enseña su cuerpo físico y de pronto, ¡fum!, ve su cuerpo luminoso, ¿no? Y luego de su cuerpo luminoso se prende más y ve su cuerpo de luz. Y luego se prende más y ve la totalidad. Es decir, todo va de acuerdo a niveles de energéticos y de conciencia y de atención para ir traspasando los diferentes capas, como le menciona don Juan Matos a Carlitos, las diferentes capas de la cebolla que hay más allá de esta cotidianidad y que muchos logran ver en lo que es el ensoñar. Por eso en este libro de Fuego Interno agarra y dice don Juan que le va a enseñar esas tres partes, ¿no? Del intentar, tanto en la vida cotidiana, que es el lado derecho, el lado del acecho, y el lado, el lado izquierdo, que es el lado del ensoñar. Es decir, qué tan conscientes somos nosotros de nuestros sueños y de nuestros ensueños cuando nos vamos a dormir. Qué tanto recordamos y qué tanto hacemos en esos sueños. Ahí ese es en sí el trabajo que nos propone don Juan Matos en este libro. Es decir, ser conscientes de lo que pasa en nuestra vida cotidiana a través del acecho y ser conscientes cuando nos vamos a dormir en el ensoñar. Es decir, aprender a utilizar nuestra voluntad y nuestro intento.